Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevado. 10:54 vía Skype tomamos contacto con el responsable de FM 98.9 Radio Revolución en La Plata, Alberto Raimundi, con quien tenemos una asidua comunicación a través de todos los días. Albertito, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho bien. Bárbaro, tenemos una buena comunicación entonces. Alberto, Sí. el motivo de la llamada de hoy tenía que ver simplemente porque creo que tenemos opiniones muy similares con respecto a los actos electorales. Yo veo lo que vos publicás en el Facebook, lo que expresás a través de la radio, y nos parece hastiante esto de que se impongan actos electorales y, lo que es peor, la previa, es decir, todo lo que tiene que ver con el proselitismo de campaña, ¿no? Sí, a ver, a veces por ahí uno, o los demás piensan que uno está en contra de la democracia, de la libertad, todo lo contrario. Lo que pasa que en la actualidad se ha llevado a un punto en el cual se utiliza esos conceptos, la democracia, la libertad, justamente para hacer todo lo contrario. Y es una trampa, ¿no? O sea, desde el concepto de la democracia, justamente lo que menos hay es democracia, por un montón de factores, ¿no? Uh-huh. Acá nosotros sabemos que hay un sistema absolutamente digitado por los poderosos, que los poderosos no son los politiqueros son títeres de los poderosos. Exactamente. Entonces, bueno, uno que se ha dado cuenta de eso, no, bueno, eso tiene que ver con la circunstancia de vida de cada uno, con lo que le ha interesado, la forma de pensar y demás, y además también con la personalidad, porque hay mucha gente que sabe, que entiende esto, pero tal vez prioriza la vida cotidiana o vivir dentro de todo, dentro de un sistema esclavo como el que es este, pero con cierta tranquilidad. Entonces, o se hace la distraída o se resigna a que, bueno, esto es así, no se puede cambiar, cuando en realidad el poder siempre lo tenemos nosotros, o lo tendríamos que tener nosotros, si fuéramos conscientes de que somos lo que decidimos, ¿no? Sobre Sí. los actos de nuestra vida. Si fuéramos muchos, esto cambiaría, o debería cambiar. Ahora, Alberto, ¿vos no crees que somos muchos en realidad, pero lo que falta es lo que vos decís, ese acto de conciencia, ese movimiento de conciencia? Sí, falta ese acto. Sí, mirá, yo tengo muchas discusiones siempre que me dicen, bueno, está bien, supongamos que tenés razón. Ese supongamos que tenés razón es, yo pienso lo mismo que vos, pero bueno. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que, si todos, si realmente queremos vivir de otra manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos que hacer las cosas como para que eso sea una realidad. Claro, Y no resignarse a todo esto. Y como vos decías, ¿no? Es una cosa realmente siniestra, porque uno ve sin estar de un lado ni del otro, ¿no? Yo no estoy tal de ningún cual. lado. De hecho, yo hace 20 años que no voy a votar y Estamos igual, Alberto. De mi vida, pero no porque uno no le interese, sino que todo lo contrario. Claro, Sino claro. que porque lo que uno piensa es que el acto en sí, que va a haber el domingo, es un circo. Uh-huh. Absolutamente. Es algo que no es nada de lo que nos dicen que es, ¿no? Uh-huh. Porque vos fijate cómo será de perverso el sistema, que el mensaje siempre es el mismo, es la fiesta de la democracia, bueno, tenemos que estar contentos porque por este día de fiesta. Uh-huh. Y la verdad, sinceramente, mientras tanto hay un montón de gente que se muere de hambre, un montón de pibes que son esclavos de la droga, Uh-huh. Gente que no puede mirar a los ojos a su familia porque no les puede satisfacer las necesidades dignamente, pero muchísimo. Uh-huh. Estamos hablando de millones de personas. Tal cual. Y al mismo tiempo, durante todos estos meses, ¿no? Previos a ese invento de las PASO,
que realmente es siniestro. Y ahora, si sacamos la cuenta de todo el dinero que llevan gastados, ¿no? Los partidos politiqueros y los politiqueros, es realmente obsceno, porque con esa plata, no sé, más allá que uno no está de acuerdo con las limonas ni las dádivas ni nada, pero es preferible solucionarle problemas a la gente antes que gastar en panfletos, en publicidades en televisión, en radio, lo que sea. La verdad, sinceramente, es siniestro. Y yo no sé cómo la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Alberto. Mira, nosotros decíamos los otros días que aquí, por ejemplo, y con esto no quiero hacer referencia a un solo sector porque comparto contigo lo que decís, aquí estamos hablando de la politiquería barata en general, ¿no? Pero, por ejemplo, los adherentes a Daniel Scioli estaban repartiendo llaveros aquí en la costa. Digo, con este dinero que se gastaron en la impresión de llaveros, bien podrían haber solucionado, por ejemplo, el tema de las inundaciones en La Plata, que todavía están aguardando esa gente que fue damnificada por una solución, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y vos, ayer, por ejemplo, yo anduve por el centro y demás, y era una cosa que no se podía caminar, no se podía caminar. En Plaza San Martín estaban la Izquierda Unida, en 8 estaba los de Scioli, en Plaza Moreno estaban los de Macri, y era, digamos, todo empapelado, globos, papelito, bueno, un montón de gente con remera, repartiendo volantes. Como si No fuera sé, una fiesta, ¿no, había. Alberto? Como si fuera una Claro, como fiesta si y en fuera una verdad fiesta. vivimos muy mal. Sí, y después uno, por ejemplo, escucha, yo ayer, yo generalmente o sea, los escucho, porque después uno, tampoco desde una posición, no, yo no escucho, no miro nada y critico Claro, igual. Yo los miro y los escucho a los candidatos justamente para corroborar lo que yo pienso. claro, desde un Y sentido ayer, por crítico lo ejemplo, haces. claro, pues si no, no voy a decir, bueno, Scioli no sirve para nada. ¿Por qué? No, porque no sirve para nada, no. Tenés que tener los argumentos, más allá de que uno esté convencido y ya los tenga de por sí. Ujú. Pero, ya que está en campaña, lo escucho como para tener más argumentos todavía, ¿no? Tal Por cual. ejemplo, un ejemplo que doy. Este, y sinceramente, por ejemplo, en el caso de Scioli, eh, vos lo escuchás y va a hacer todo un montón de cosas, ¿no? Que como si él no hubiese tenido ninguna función pública en su vida. Ujú. Y Scioli hace prácticamente 20 años que ocupa cargos públicos. Sí, ha pasado por distintos gobiernos, además. Sí, ha pasado por distintos gobiernos y distintas funciones. Funciones, claro. Hace 8 años que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, una provincia de Buenos Aires que está destruida. Ujú. Pero destruida no porque uno dice está destruida porque si uno se fija en la educación, mis hijos, mis 2 hijos del medio van a la educación pública, tienen más días de paro que de clase. Yo voy al hospital público, ¿no? Y es un desastre, más allá que los profesionales son de primera, la infraestructura, la organización y todo ese tipo de cosas es realmente un desastre. Ujú. La seguridad, más allá que pongan cada vez más policía en la calle, cada vez que pongan más policía en la calle, es cada vez peor. O sea, en todos los aspectos, la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que él gobierna, es un desastre. En todos los aspectos. Y él lo enfoca en las cámaras, sonríe, se ve que le deben haber dicho, cuando te enfoca la cámara sonríe, Ujú. porque está con cara de culo siempre, pero cuando la cámara. Bueno, lamentablemente tuvimos un corte en la comunicación por Skype. No es raro esto. El Skype de la radio es 103.9, NDR 103.9. Estábamos conversando con Alberto Raimundi, responsable titular de FM 98.9 Radio Revolución en La Plata, principalmente porque tiene una opinión muy similar a la que nosotros vertimos a diario aquí en la radio con respecto a los actos electorales, a toda esta fantochada que se arma. Y yo quiero hacer referencia a algo que dijo recién Alberto, que hacía 20 años más o menos que él no asistía a las mesas de votación. Y no lo hacía por desinterés, precisamente por todo lo contrario. Esto también nosotros lo hablamos aquí periódicamente. Quien les habla tampoco
asiste a votar, pero no por una cuestión de desinterés, no por una cuestión de irresponsabilidad, porque esto es lo primero que se nos endilga cuando nosotros decimos que no votamos, sino todo lo contrario, es por una condición de plena convicción en no votar. ¿Cómo debería yo entonces catalogar a aquellos que asisten a las mesas de votación y no creen en ningún sector político? Simplemente lo hacen por la obligatoriedad que existe en este tema. Eso sí me parece una irresponsabilidad absoluta, una falta de convicción plena. Como tampoco voy a criticar a aquel que se acerca a las mesas de votación y tiene la convicción de hacerlo, argumentando el porqué, los motivos por los cuales no solo vota, sino también los motivos por los cuales opta por un sector determinado. Pero no por ello debemos permitir que aquellos que estamos de manera contraria, con una postura contraria a estos actos comiciales electorales que en verdad, desde mi punto de vista, no sirven para absolutamente nada, porque no creo en representantes que en verdad hacen todo lo posible para damnificarme de todos los sectores políticos, que uno no asista a la mesa de votación por una cuestión de irresponsabilidad o de desinterés, no, todo lo contrario. Quienes, creo yo, no asistimos a votar, que por lo general es el 30% de la población, lo hace por convicción, porque no cree en este sistema de votos, porque no cree en estos politiqueros de baratija, porque no cree en este sistema. Entonces, si a ese 30% que usualmente no asiste a los comicios le sumamos los votos en blanco impugnados, que muchos de ellos son precisamente también por convicción, pero simplemente por cumplir con la obligación de ir a votar para no tener inconvenientes en el futuro, vemos que podemos convertirnos en una primera fuerza, en una supremacía. Aquí hay una voz muy definida en ese porcentual del que estamos hablando. Entonces, también hablábamos con Alberto, creo que hay muchos que pensamos de la misma manera, pero nos vemos desperdigados en la unicidad del mensaje y de la postura, producto de estas obligaciones que se nos imponen, de estas cooptaciones, de este desgano y desdén que tenemos, producto de que estamos muy ocupados, y no es azaroso esto, en solucionar el día a día, el momento al momento de nuestras vidas, producto de estas imposiciones que se nos hacen, imposiciones que tienen que ver con el orden económico, social, cultural, educativo, sanitario, político. Y queremos entonces, de esta manera, evitar mayores inconvenientes a los que ya nos han impuesto y nos vemos sometidos a afrontar. Creo yo entonces que esa esgrima, ese movimiento de conciencia, el día que se unifique, va a ser una respuesta cabal, contundente, a todo este despilfarro que hace la politiquería barata en favor de los grandes sectores y grupos económicos. Y en desmedro, por ende, porque esto es una balanza, en desmedro del hombre común. El día que el movimiento de conciencia se materialice, las mesas de votación estarán semivacías o vacías. Ese día podremos comenzar a transitar otro camino. Podremos haber enviado claramente otro mensaje. Solo falta eso. No es un camino y una opción fácil. De hecho, la historia lo marca. Pero en esa complejidad debemos extremar nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, nuestra decisión por sobre todas las cosas, para conformar un bloque pétreo que sea insondable para el poder, impenetrable para el poder.
Es decir, darle vuelta a la cara. Decir claramente a través del mensaje que nosotros estamos en contra del sistema de representantes que en verdad no nos representan, porque uno presupone que un representante va a hacer lo mejor por uno. Y esto es todo lo contrario. Hasta tal punto llega la hipocresía, el embuste, la mentira, la farsa, la traición, que esto es así. El representante no nos representa, o sí nos representa, pero lo hace en desmedro de nosotros. ¿Cómo lo podemos entender? Lamentablemente tuvimos este corte en la comunicación a través del Skype con Alberto Raimundi, pero quiero terminar ya este concepto diciendo que ahora se nos dice, de hoy hasta el domingo a las 18, que existe una veda que no es tal, porque en definitiva la veda es para nosotros, sobre todo para los medios de comunicación, supuestamente, que no podemos brindar opinión al respecto, porque estaríamos de alguna manera formando la futura inmediata elección de cualquier persona. Esto es una gran mentira, un gran embuste, porque además la veda no se cumple. Reitero, hoy se ha metamorfoseado esa posibilidad de campaña proselitista en estos 3 días. ¿Qué hacen los candidatos? Siguen apareciendo en los medios de comunicación, se siguen mostrando públicamente, pero comienzan con ese discurso del que hablábamos con Alberto recién. La fiesta cívica, la posibilidad de ir a elegir a nuestros representantes en paz, en tranquilidad, para proseguir con esta democracia que supimos conseguir y que tantos logros ha tenido. ¿Cuáles son los logros? Hambre, muerte, persecuciones, censuras, torturas, mentiras, desocupación. Esto jamás se podrá humanizar si proseguimos bajo el mismo tinte. El sistema no permite humanizarlo o humanizarse, porque precisamente tiene un derrotero, tiene un decurso muy definido, tiene un horizonte. Y para llegar a ese horizonte, transita un camino determinado y de él no se va a apartar. Por más que ese camino vaya teniendo sinuosidades, que son sinuosidades que no son azarosas, las va forjando y formando el mismo sistema para desgajar de peligro el descontento popular o social. Esa curva, esa sinuosidad, le permite al sistema volver a encauzar rectamente su camino al objetivo final. Está en nosotros ejercer esa esgrima, ese movimiento, ese ejercicio de conciencia para convertirnos en un bloque inequívoco, impenetrable, que por una buena vez le diga no a toda esta barbarie a que nos vemos sometidos.